San Miguel Arcángel, a quien considero mi santo patrono personal, es el príncipe de los ejércitos celestiales y numerosas veces solicita su intervención divina para combatir al oscuro enemigo y liberar a los posesos. Pero ¿sabías que este ángel intervino en el exorcismo tal vez más famoso de la historia? Así es, el film El Exorcista, aquella célebre película de terror que se estrenó en el año de 1973 y se basó en un libro del mismo nombre, se inspiró en un exorcismo ocurrido en los Estados Unidos en el año de 1949. El caso se popularizó como el exorcismo de Mont Rainier, pero el final de este caso fue muy distinto al relato de la película, según comenta el padre José Antonio Fortea en su obra Summa Demonica. Este exorcismo tuvo un episodio mucho más interesante que no es narrado en el film y que nos muestra que siempre triunfa la voluntad de Dios. Tras el exorcismo más famoso de la historia del cine, se halla un suceso real y sorprendente cuyo protagonista aún vive oculto en el anonimato. La novela El Exorcista de 1971 y el largometraje homónimo de 1973 se inspiraron en un caso documentado por la Iglesia. El supuesto endemoniado fue en realidad un niño, a quien los investigadores e historiadores llaman simplemente Robbie, y al que le sucedieron cosas extraordinarias, y para los curas que le custodiaron un tanto incomprensibles, tanto como para que las autoridades católicas de Washington aceptaran que se le sometiera a un exorcismo. Robbie era un niño afroamericano que fue víctima de arrebatos de ira y centro permanente de sucesos inexplicados. Dicen los que le trataron que documentaron su estado en una serie de cuadernos que han ido pasando de mano en Washington, que hablaba latín y que en su cuerpo aparecían marcas de palabras malditas. Un grupo de jesuitas norteamericanos creyó que era víctima del demonio y lo sometió a un duro y tortuoso exorcismo. En la época, la prensa seria llegó a dar el hecho como algo verídico. Un diario tan prestigioso como The Washington Post publicó el 20 de agosto de 1949 en lo que es tal vez una de las experiencias más destacables de su género en la reciente historia religiosa: un niño de 14 años fue liberado por un cura católico en la posesión por el demonio, según informaron fuentes católicas. El que sería autor de la novela y el guión del film, William Peter Bradley, estudiante de la Universidad de Georgetown, leyó el artículo. Corría por el campus de esa institución jesuita el rumor de que dicho cura católico mencionado por el Washington Post era un padre bastante conocido en la universidad, William Bowden. Blatty le pidió y le escribió pidiéndole ayuda. Nosotros, otro cura y yo, mantuvimos un recuento al minuto día a día sobre los sucesos acaecidos el día y la noche anteriores, le dijo el cura Bowden a Blatty en una carta de respuesta. Había, pues, un diario escrito a mano donde se narraba el exorcismo. Blatty lo consiguió y leyó partes de él, pero fue Thomas Allen, historiador y escritor, el primero en lograr una copia que reproduciría en la más reciente edición de su libro Voces. Me pasé meses llamando a diversos padres jesuitas preguntándoles si conocían al padre Walter Halloran, del que se decía que había presenciado el exorcismo y que lo había mencionado en una entrevista en un diario local de Nebraska. Finalmente le encontré. Curiosamente, era la noche de Todos los Santos. Halloran, fallecido en 2005, reveló a Hallen que existía aquel diario escrito por un tercer cura, el padre Raymond Bishop. Halloran era un rebelde, decía que al padre Bowden, el que realizó el ritual, le hubiera gustado que la gente supiera de aquel exorcismo, así que me mandó una copia del diario, explica. Así vio la luz la historia de Robbie, una patraña para la ciencia y escondida para la iglesia. El niño nació en 1935. Su calvario, según el relato de los jesuitas, comenzó el 15 de enero de 1949, cuando se comenzó a oír en su casa un arañazo persistente bajo el suelo, seguido por un extraño chirrido que parecía provenir del interior de su cama, siempre según el relato de sus familiares. Aunque la familia era protestante, el caso llegó a las manos del padre católico Albert Hughes, párroco de la iglesia de St. James, que vio cómo se multiplicaban acontecimientos extraños, y según recoge el diario de los jesuitas, el niño le dijo al padre Hughes en latín: «Cura de Cristo,
Sabes que soy el demonio. ¿Por qué me molestas? Hughes, fuente única de estos sucesos, ingresó al niño al hospital de Georgetown y trató de exorcizarlo con la autorización expresa del arzobispo de Washington. El hospital depende de la universidad del mismo nombre, gestionada por los jesuitas. Entonces ocurrió el suceso que inspiró la novela de Blatty. En pleno ritual, el adolescente se liberó de las ataduras de su cama y atacó al reverendo con un muelle del colchón, provocándole una profunda herida en el brazo y en el hombro que adquirió un centenar de puntos. Herido de gravedad, el padre abandonó el exorcismo después de sufrir un ataque de nervios. Esta agresión es lo único cierto y demostrable en todo este proceso, pues hay certificados médicos que la prueban. El barrio de Georgetown, plácido y exclusivo, es el marco de la novela y la película, con la universidad y su rectorado de estilo romántico, en fondo. En el libro también se menciona la iglesia de la Santa Trinidad, en la que Reagan se cuela para profanar imágenes. En el largometraje se ilustró ese evento con la capilla Dahlgren, en la que el padre Damien Carras oficia la misa junto a la casa que se supone que vivió la niña de la película en la calle Prospect. Ahí mismo están las famosas escaleras del final del largometraje, aún tétricas, húmedas y oscuras, convertidas en un reclamo turístico más que en una ciudad consagrada casi por completo a la política. Pero esto es solo parte de lo que fue la película. En la historia real, sin embargo, la familia Robbie era muy modesta. Vivía lejos del exclusivo refugio blanco de Georgetown. Su barrio, Cottage City, es aún hoy uno de los más pobres de la zona metropolitana, con una tasa alta de pobreza y baja de escolarización, tanto de secundaria como de superior. Aunque no duraron mucho tiempo ahí, ante el escándalo de que el niño había armado en el vecindario, decidieron marcharse a casa de unos familiares en San Luis, en el estado de Missouri. Allí consultaron con los jesuitas de la Universidad Católica local. El arzobispo de San Luis autorizó el exorcismo y el padre Bowden lo inició, descubriendo muy pronto a quién se enfrentaba. La imagen del diablo y la palabra infierno aparecieron en el cuerpo del niño. En cuanto repetimos el praepicio, pidiéndole al espíritu maligno que se identificara, dice el padre Bishop en su diario, el diablo apareció en rojo, sus brazos se erguían sobre su cabeza y parecían estar palmeados, dándole la horrible apariencia de un murciélago. Prosigue. De todo esto no hay prueba gráfica alguna, solo el recuento de los curas. En primer término, el sacerdote del caso real no muere como en el fin. No obstante, hay una omisión más importante que el padre Fortea nos recuerda. Esto ocurrió en la última sesión de aquel exorcismo. Bowden practicó las últimas fases del exorcismo en la planta psiquiátrica del Hospital de los Alexianos. El lunes de Pascua hubo una conversación en la que el niño decía ser de portavoz del diablo. Yo siempre estoy dentro de él, dijo cuando le intentaron dar la comunión. El demonio que hablaba a través del niño con una voz horrible llena de odio, dijo, no me iré hasta que sea pronunciada cierta palabra, pero el niño jamás la dirá. No es suficiente, debe decir una gran palabra, me refiero a una gran palabra. Nunca diré esa palabra, nunca diré esa palabra. ¿Qué fue lo que debía de decir el niño poseído? Aquello que finalmente dijo por disposición divina. Así lo relata el padre Fortea. El exorcismo prosiguió y de pronto el chico habló con una voz en un tono claramente autoritario y al mismo tiempo digno. El poseso dijo, soy Miguel y te ordeno, Satán, que abandones el cuerpo en el nombre de Dominus. Inmediatamente, ahora. Horas después el niño en pleno ataque dijo tener la visión del arcángel San Miguel venciendo al diablo con una voz impostada. Dijo, te obligo a ti, Satán, y a otros espíritus diabólicos a que abandonéis este cuerpo en el nombre de Dios, ahora. El drama, según las notas del jesuita, acabó en aquel momento. La palabra en cuestión era Dominus. En latín significa Señor. ¿Por qué el demonio abandonó el cuerpo con esa palabra? El sacerdote contesta. La única razón fue porque así lo dispuso Dios. La palabra Señor seguro que la habían mencionado en las fórmulas de los exorcismos, pero al demonio se le había dicho, por parte de un ángel santo o Dios, que cuando se dijera esa palabra, él saldría. En el preciso momento en que el poseso dijo aquello en la voz de San Miguel Arcángel, se escuchó un estallido, relata el padre Fortea, que escucharon muchas personas en el hospital de los hermanos de San Alejo en San Luis. Entonces,
El niño quedó liberado y volvió en sí. No se acordaba de nada, pero sí recordaba una visión de San Miguel luchando contra Satanás. Al pequeño Robbie en 1949 se le practicaron todo tipo de pruebas médicas en el hospital de Georgetown. Los médicos temieron de forma más razonable que sufriera un trastorno psiquiátrico. Los psiquiatras no se pusieron de acuerdo con un diagnóstico. Fueron su familia y los jesuitas los que creyeron que estaba poseído. Sus síntomas coinciden, es cierto, con los descritos por Medina Esteves. Hubo un exorcismo, eso también es cierto, pero si en realidad existe algo semejante a la posesión demónica, es algo que queda estrictamente en el ámbito de la creencia religiosa. Lo que ocurrió en otro lugar de la ciudad. Lo más extraño del caso es que ese día y a esa misma hora, esa misma visión fue vista en otro lugar de la ciudad, en la iglesia de San Francisco Javier. Varios sacerdotes jesuitas afirmaron haber visto una intensa luz que iluminó el altar principal y la bóveda sobre el altar, y en la que se veía a San Miguel luchando contra Satán. En la opinión del padre Fortea, el exorcismo de Mont Rainier fue un signo de Dios para concientizar a las personas de aquella época de la existencia de Dios, del demonio, del poder de la iglesia e incluso del pecado.